Vamos ahora con cada una de las líneas de defensa del sistema inmunológico. Nosotros ya sabemos que el sistema inmunológico está conformado por 3 líneas de defensa. Las 2 primeras forman parte de la inmunidad innata y la tercera y última de la inmunidad adaptativa. La primera línea de defensa está constituida por mecanismos innatos externos, como por ejemplo la piel, las mucosas, la microbiota vaginal, intestinal, entre otras, y actúa de manera inmediata contra los antígenos. La segunda línea de defensa, constituida por células fagocíticas, por células NK, por células dendríticas, algunas moléculas como complemento, etcétera, actúa unas cuantas horas después de la entrada del antígeno. Si y solo si estas 2 primeras líneas de defensa son superadas por el antígeno, entrará en acción la tercera línea de defensa, que está mediada por los linfocitos, tanto los T como los B. Esta tercera línea de defensa es un poco más lenta, ya que recordemos que los linfocitos, aunque están presentes en el organismo, se encuentran inactivos y no están en número suficiente. Es solamente después de la entrada del antígeno que las clonas específicas para el antígeno se van a activar, luego van a proliferar y finalmente van a diferenciarse a células que van a llevar a cabo la eliminación del antígeno. Entonces empecemos con la primera línea de defensa, que ya dijimos que está constituida por los mecanismos innatos externos. Esta primera línea de defensa está conformada por todo tipo de barreras. Tenemos barreras mecánicas, tenemos barreras epiteliales que pueden ser superficiales o externas y que también pueden ser internas. Tenemos barreras microbiológicas como la microbiota intestinal y tenemos barreras químicas como por ejemplo el pH. Vamos a empezar con las barreras mecánicas. Las barreras mecánicas como la tos, los estornudos, la diarrea, el flujo de la orina, el parpadeo, etcétera, no forman parte del sistema inmunológico propiamente, pero sí impiden de diferente manera que los antígenos penetren al organismo, se establezcan en él y causen enfermedad. Por ejemplo, con la tos, los estornudos, el vómito, la diarrea, de lo que se trata es de expulsar antígenos que han logrado penetrar y evitar que puedan establecerse, multiplicarse para causar una patología. Con el parpadeo, por ejemplo, estamos evitando mecánicamente la entrada de los antígenos, además de que el ojo cuenta con un sistema de lavado que son las lágrimas. Las lágrimas van a arrastrar fuera del ojo lo que haya logrado entrar, y además en las lágrimas hay sustancias microbicidas. Con el flujo de la orina y el movimiento peristáltico, lo que sucede es que se arrastran hacia el exterior a los antígenos para que no se fijen ni se establezcan en los tejidos. Ahora vamos con las barreras epiteliales. Bueno, pues las superficies del organismo están defendidas por los epitelios, los cuales proporcionan una barrera física entre el medio interno y el mundo externo que contiene antígenos. Las células epiteliales se mantienen juntas mediante uniones intercelulares herméticas que forman un sello eficaz contra el ambiente exterior. Las barreras epiteliales pueden ser superficiales o pueden ser internas. A las superficiales también se les denomina externas. Las barreras epiteliales superficiales o externas están constituidas por la piel, mientras que las barreras internas forman los revestimientos del tubo digestivo, del tubo respiratorio, urinario y reproductor. Vamos a empezar con las barreras epiteliales superficiales, es decir, con la piel.
Ustedes saben que la piel es el órgano más grande del cuerpo y cuando está intacta, la piel es completamente impermeable. No deja pasar absolutamente nada. Cuando un individuo sufre quemaduras graves, pues queda completamente expuesto al medio externo y con ello a los microorganismos patógenos. Puede morir y muere a consecuencia de las infecciones, lo cual pues deja bastante claro el papel que tiene la piel como una barrera de defensa física. La piel es también una barrera resistente que está formada por una capa externa córnea de queratina que es muy difícil de digerir para los microorganismos. Además, es una barrera mecánica, ya que la constante descamación que sufrimos promueve la eliminación de microorganismos que de otro modo pudieran establecerse y causarnos una enfermedad en la piel. No conforme con eso, la piel también es una barrera química. Produce sustancias químicas con poder antimicrobiano. Las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas producen ácido láctico, ácido oleico, ácidos grasos que son bactericidas y fungicidas. Por ejemplo, el pie de atleta es causado por hongos del género Tricofitón. Estos hongos afectan o causan la enfermedad en zonas del pie donde no hay secreciones de ácidos grasos, por ejemplo, la planta del pie, los lados del pie y la región que existe entre los dedos. Entonces, pues esto también nos permite entender que estas sustancias químicas secretadas por glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas son importantes inhibiendo el crecimiento y la multiplicación microbiana. Otras sustancias químicas producidas por la piel son las defensinas y las catelicirinas, los cuales son poderosos antimicrobianos. Las defensinas, por ejemplo, son pequeñas proteínas catiónicas que se insertan en la pared o membrana celular de los microorganismos haciendo canales iónicos o poros iónicos por donde hay entrada y salida de iones, entrada y salida de agua, lo cual lleva al desequilibrio osmótico y estallamiento de la célula microbiana. Además, intercalados entre las células epiteliales residen los linfocitos intraepiteliales, los cuales difieren de linfocitos T y de linfocitos B, pues presentan una diversidad limitada. Esto significa que hay pocas clonas con receptores específicos para patógenos que comúnmente intentan penetrar esta barrera. La función de estos linfocitos intraepiteliales es eliminar a los patógenos que de manera común buscan penetrar esta barrera epitelial. Los epitelios internos, como les mencioné hace un momento, comprenden los revestimientos de las estructuras tubulares del cuerpo, que son estructuras que están abiertas al exterior y que son puerta importante de entrada para numerosos microorganismos. Hablamos de los revestimientos, como les mencioné hace un momento, del tubo digestivo, respiratorio, urinario y reproductor. Estos epitelios internos, como pueden observar en la imagen, están ciliados y secretan moco, debido a que intercaladas entre las células epiteliales se encuentran unas células productoras de moco que se llaman células caliciformes. Estas células se encuentran en una proporción de 9:1, o sea, por cada 9 células epiteliales va a haber una célula caliciforme productora de moco. Las mucosas lo que hacen es dificultar la adherencia de los microorganismos a la superficie de las células epiteliales. El moco, secretado por estas células caliciformes, funcionan como una especie de adhesivo que atrapa todo tipo de partículas y esto facilita su remoción.
Además, el moco posee mucoproteínas y posee lisozima, que son microbicidas. El movimiento de los cilios presentes en la superficie de las células epiteliales funciona como una especie de escobita que facilita la expulsión del moco que tiene partículas atrapadas. O bien, en el caso de la mucosa respiratoria, facilita su acumulación en la glotis para que al tragar, ese moco que tiene partículas atrapadas pase al estómago y sea digerido por los jugos gástricos. Ahora vamos con las barreras microbiológicas. Casi todos los epitelios se relacionan con una microbiota de bacterias no patógenas o comensales que funcionan como una barrera microbiológica, ya que al estar tapizando, por ejemplo, el intestino, la piel o la vagina, no permiten que microorganismos potencialmente patógenos puedan establecerse. O sea, hay una competencia con los microorganismos patógenos por nutrientes y por espacio. Además, esta microbiota también puede producir sustancias microbicidas como el ácido láctico, que es producido por los lactobacilos vaginales. Cuando un individuo se somete a tratamientos antibióticos prolongados, elimina también parte de la microbiota normal y entonces queda disponible espacio y quedan disponibles nutrientes para que los microorganismos potencialmente patógenos que entran al organismo puedan multiplicarse y puedan causar enfermedad. De hecho, es muy común que después de un tratamiento antibiótico el individuo sufra enfermedades gastrointestinales. Por lo tanto, pues es conveniente que junto con el tratamiento antibiótico se prescriban lactobacilos para reconstituir la microbiota y de esta manera evitar los padecimientos gastrointestinales. También existen como primera línea de defensa barreras que son puramente químicas, como por ejemplo el pH estomacalovaginal, enzimas como lisozima, lactoferrina, lactoperoxidasa, lipasa y también los glucopéptidos salivales. El pH ácido del estómago no permite la implantación y multiplicación de microorganismos, por lo que mantiene una carga microbiana relativamente baja. Cuando un individuo sufre acloridria, que es un desequilibrio en el pH o en la acidez gástrica, pues se vuelve susceptible a enfermedades gastrointestinales graves como las causadas por vibrio cólera. Ahora bien, hay algunos microorganismos que han desarrollado resistencia al pH ácido, como por ejemplo el Helicobacter pylori, que es capaz de colonizar la mucosa gástrica causando gastritis o úlcera gástrica. Pero pues afortunadamente son la minoría de los microorganismos patógenos los que han logrado desarrollar este tipo de resistencia como el Helicobacter pylori. La lisozima es una muramidasa, lo que significa que rompe paredes celulares de microorganismos que contengan ácido N-acetil murámico. Los gram positivos tienen generalmente este ácido en su pared o en su membrana celular. Ahora bien, la lisozima se encuentra en grandes cantidades en las lágrimas, también la podemos encontrar en el moco, en la saliva y en los gránulos de algunos fagocitos como los neutrófilos. La lactoferrina es una proteína que se une o secuestra fierro y de esta manera disminuye la disponibilidad de ese elemento en el organismo. El fierro es indispensable para la sobrevivencia de los microorganismos. Los glucopéptidos salivales evitan la adherencia de los patógenos a las células epiteliales en la cavidad bucal. La saliva y la leche materna contienen un sistema de lactoperoxidasa que tiene actividad microbicida. La leche materna también posee lipasa, que tiene capacidad destructora sobre los trofozoitos de Giardia intestinalis y de Entamoeba histolítica.
Bueno, hemos visto a los mecanismos innatos externos, pero ¿qué sucede cuando todas estas barreras de las que hablamos, de esa primera línea de defensa, son insuficientes para detener la entrada del patógeno? Esto puede ser porque quizá el microorganismo cuente con estrategias que le permiten superarlas, o bien pueden ser cuestiones relacionadas o inherentes al hospedero. Bueno, pues ante el inminente ingreso del patógeno, se van a disparar los mecanismos de defensa innatos internos, es decir, va a entrar en acción la segunda línea de defensa. Esta segunda línea de defensa incluye células como por ejemplo los fagocitos, las células dendríticas que van a interiorizar al antígeno mediante fagocitosis. Después de la fagocitosis se van a sintetizar citocinas y también quimiosinas, además de otras sustancias químicas. Y esto va a inducir una respuesta inflamatoria y va a inducir fiebre. La respuesta inflamatoria sabemos que no es otra cosa más que la acumulación de células y de líquido plasmático en el sitio de la infección con la finalidad de combatir al antígeno. Con ese líquido plasmático van a llegar al sitio de la infección proteínas de complemento y se van a activar. Algunos de los fragmentos generados por esa activación van a amplificar la respuesta inflamatoria. Por ejemplo, C3A, C5A. Las células que inician toda esa respuesta son las células residentes de los tejidos. Posteriormente se van a acumular en el sitio de la infección células que salen de la sangre y que son atraídas por un gradiente de concentración químico que se genera en el tejido infectado. Las principales células residentes de los tejidos que actúan como verdaderas centinelas del mismo son las células dendríticas y los macrófagos. Estas células se encargan de ingerir a los microorganismos patógenos. Los macrófagos introducen al antígeno por fagocitosis, mientras que las células dendríticas pueden fagocitar, pero también pueden endocitar o pinocitar. Como células residentes también se encuentran las células cebadas o mastocitos. Estas se encuentran localizadas principalmente rodeando a los vasos sanguíneos. Estas células poseen en su citoplasma una gran cantidad de gránulos que se encuentran repletos de mediadores químicos preformados que la célula cebada va a liberar cuando se active. Las sustancias que se producen por el daño provocado al tejido cuando el antígeno penetra van a activar a las células cebadas. De esta manera, las células cebadas se van a degranular y van a liberar a los mediadores químicos. Entre los más importantes se encuentra la histamina. Ahora bien, en el momento en el que los macrófagos y las células dendríticas ingieren o introducen al antígeno, van a producir citocinas como por ejemplo TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6 y también algunas quimiosinas como la interleucina 8. Los mediadores químicos liberados por las células cebadas y las citocinas y quimiosinas que liberan los fagocitos y las células dendríticas después de la introducción del antígeno estimulan dos de los fenómenos más importantes en la defensa innata, que son la inflamación y el aumento de la temperatura corporal. La inflamación resulta en el reclutamiento de células desde la circulación hacia el tejido infectado, y esto se lleva a cabo debido a la vasodilatación y al aumento de la permeabilidad vascular, lo cual va a permitir la salida de las células y de líquido que lleva moléculas como complemento y más tarde anticuerpos. Eso es la inflamación. Ahora bien, a la atracción de las células hacia el sitio de la infección mediante un gradiente de concentración química se le llama quimiotaxis.
y a la salida de las células del vaso sanguíneo a través de las uniones que existen entre las células endoteliales que revisten a este vaso sanguíneo hacia el tejido infectado se le llama diapédesis o extravasación. El otro fenómeno importante es el aumento de la temperatura corporal. Entonces, aparte de la inflamación, las infecciones generalmente se acompañan de fiebre. La interleucina 1 y el TNF-alfa, que son liberados después de que las células introducen al antígeno, son pirógenos endógenos. Estos pirógenos endógenos van a difundir por la sangre y van a llegar a los centros termorreguladores del cerebro, induciendo un estado febril. La fiebre es un mecanismo de defensa, ya que cuando la temperatura corporal se incrementa por encima de lo normal, se causa daño a los microorganismos de dos maneras. Uno, la disponibilidad de fierro que el microorganismo requiere para sobrevivir disminuye en el organismo del individuo con fiebre. Y dos, con el aumento de temperatura en el microorganismo se van a bloquear la producción de proteínas que fijan y transportan a este elemento que es vital para ellos. Es por esta razón que no siempre es recomendable tomar antipiréticos para cortar los procesos febriles, ya que en ese momento el cuerpo se está defendiendo, aumentando la temperatura y disminuyendo así el fierro disponible para los microorganismos. Además de que las células del sistema inmunológico trabajan mejor a temperaturas por encima de los 37 grados.